RX, Realidad Mixta. 10 de la mañana, 27 minutos en todo el país, y después de la decisión que ha adoptado la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones aprobando esta nueva Fiscalía de Ciberdelito aquí en la provincia de Misiones, debe ser la persona más buscada en la jornada de hoy porque, bueno, me imagino que van a tener mucho para analizar, para conversar, para ver en cuanto a la continuidad y la puesta en marcha de esta iniciativa, y es el presidente del Colegio de Abogados de Misiones. Lo vamos a saludar al doctor Antonio López Forastier. Gracias por atendernos esta mañana. Buen día. Buen día, Tony, un gusto saludarte. Igualmente. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, estamos empezando a analizar, tratar de profundizar esta cuestión. Bueno, muchos seguimos paso a paso lo que ha representado esta iniciativa. Anoche también un intenso debate. Hacía rato que por lo menos no escuchábamos posiciones bastante encontradas, digamos, en el ámbito del Parlamento misionero. ¿Por qué? Porque, bueno, había proyectos diferentes y porque también había algunos puntos en el cual cuestionaban, digamos, decían fundamentalmente el artículo 6 y 7 son dos números que ahí estuvo remarcado siempre por parte de los legisladores, que tiene que ver con la FEINU, esta creación también de una persona que puede desde lo del anonimato rastrear posiblemente algún delito en las redes, y todo esto, bueno, queríamos charlarlo. Así que no sé cómo lo vieron ustedes. Bueno, mira, lo primero que tengo para expresar es la primer crítica, digamos, que del Colegio de Abogados vamos a hacer a este sistema o a este proyecto fue que la comisión pertinente no ha comunicado esto al Colegio de Abogados. Nosotros tomamos conocimiento de este proyecto prácticamente los días previos. Había 5 proyectos, la verdad que tampoco pudimos ver el proyecto hasta que fue aprobado en comisión. Entonces la primera crítica que creemos es que hay un desacierto, que ahora cuando te explique un poco cuál es la posición del colegio vas a comprender por qué motivo trae tanto disgusto para los abogados no ser consultados. Porque toda modificación que se haga a los procedimientos en materia de investigación penal terminan siendo aplicados por los operadores del sistema, que son los magistrados, los fiscales y los abogados. Sí. Los abogados somos 3.500 en la provincia y somos los 3.500 que vamos a cuestionar en el ámbito judicial esta cuestión, que a poco que la analicemos vamos a advertir que tiene algunos puntos que son realmente, me parece, merecen críticas, ¿no? Como para que el tema se entienda, es importante destacar algo. La República Argentina suscribió un tratado de un convenio, un tratado internacional que se llama el Tratado de Budapest, que lo habremos escuchado, quizás lo hayas escuchado estos días ya. Sí, lo citaron anoche. Un tratado del también. año 2001, sí. En el cual los estados que fueron incorporándose se comprometen a ir modificando su legislación para adecuarlo a los estándares establecidos en ese Tratado de Budapest. Este tratado data del año 2001 y Argentina lo suscribió en su momento, y viene readecuando su legislación al mismo, ¿no? Para darte un ejemplo, en la República Argentina, la tenencia de material de abuso sexual infantil, que recientemente lo hemos visto en la sociedad, no era delito, fue incorporado delito para poder establecerlo y adecuarlo a estos estándares, ¿sí? Solamente era la reproducción en su momento, ¿no? Esto ya fue modificado hace unos años. Entonces, este proyecto yo lo dividiría en dos partes, por lo que pudimos brevemente ver. Sí. Nos hemos sorprendido porque no hemos sido convocados, te reiteraba. Tiene dos partes. Una que modifica todo lo que tiene que ver con las atribuciones que tiene el juez de instrucción en la provincia, donde se adecúa esas facultades al Tratado de Budapest, que sería una parte del proyecto que si bien tiene algunos defectos legislativos, en principio termina adecuando las atribuciones de acceso remoto, la evidencia de hallazgo en el transcurso de la investigación y unas cuestiones muy técnicas, pero el mayor debate se da en lo que tiene que ver con la Fiscalía. ¿Y por qué? Porque en la provincia de Misiones nosotros tenemos un régimen que se llama mixto o inquisitivo, en el cual quien dispone la investigación y quien lleva adelante todas las medidas y autoriza todas las medidas es el juez de instrucción.
Entonces aquí la primer falla de técnica legislativa tiene que ver con que se ha incorporado una figura de un fiscal, de un proceso acusatorio que no tenemos, luego denominado, ¿sí?, fiscal de instrucción. ¿Cuál es en la provincia de Misiones, según nuestro Código de Procedimientos, el fiscal solamente puede sugerir tiene que solicitar al juez la autorización de las medidas que consideren el marco de la investigación, ¿no? Bueno, es por eso que vos mencionabas el artículo 5, 6 y 7, que son los que han generado mucho debate, que me parece que tienen claramente una inconstitucionalidad si se aplican al menos en la forma en que fueron legislados, ¿no? Es decir, el primer cuestionamiento tiene que ver con el artículo 5, que agrava una pena. Esto es una falla de técnica legislativa que si hubiéramos sido convocados creo que se podría haber resuelto, porque es el Congreso de la Nación quien determina qué acciones son típicas o delito y cuáles son agravadas y cuáles no, ¿no? Existe una clara atribución invadida de lo que tiene que ver con la legislación nacional. En cuanto al artículo 6 y 7, volvemos un poco a lo que te decía antes. En nuestro régimen actual, el fiscal no puede disponer ningún tipo de secuestro, allanamiento, ni ningún tipo de medida que implique cercenar derechos o garantías, sino que deben ser interpuestas, deben ser dispuestas por el juez de instrucción. Entonces, para hacer una pausa allí, entonces se le da en este sentido más atribuciones que no le correspondían al fiscal y que le correspondían al juez, le dan al fiscal en este caso. Al menos eso es lo que surge del texto. Claro. Esto, por supuesto, va a depender de la aplicación, porque acá lo que no está claro, en la mayoría de los sistemas, un poco para volver al principio y que se entienda, en la República Argentina hay solamente 4 provincias que todavía sostienen un sistema donde es el juez de instrucción el que investiga y a su vez es el que dispone las medidas de allanamiento, secuestro y demás, ¿sí? En el resto del país, el sistema acusatorio, el fiscal solicita y el juez autoriza, ¿sí? Bueno, entonces, este proyecto lo que tiene que es donde no pasaría la barrera constitucional, en el artículo 6 y 7, es que el fiscal sin intervención del juez podría directamente secuestrar y tampoco está muy claro bajo qué puntos lo haría. Claro. Y es acá donde quiero reiterar la falta o el error, digamos, de la comisión de no convocar al Colegio de Abogados en este sentido, ¿no? Porque son fallas de técnica legislativa. Sí. Si el proyecto tuviera incorporado la posibilidad de que el fiscal solicitara y el juez lo autorizara de manera fundada, de manera excepcional, sería una cosa distinta. Por eso es que ha generado tanto debate, porque ni siquiera en los sistemas acusatorios el fiscal puede disponer un secuestro sin la intervención del juez. No nos olvidemos que se tratan de medidas que tienen que revestir una legalidad de tal entidad de que se respete el debido proceso y el derecho de defensa del destinatario, ¿no? Entonces, durante el debate se intentó explicar esa situación diciendo no, permanentemente el juez va a estar interviniendo, pero también le han observado de que eso no consta en el escrito en esta modificación, y claro, esto es lo que preocupa. Ahí es donde yo hago hincapié en la técnica legislativa, sí, ¿no? Claro. El ámbito jurídico es como un ecosistema, ¿no? Donde uno modifica una palabra genera ciertas consecuencias. Bueno, aquí lo que se está haciendo es, ni en un sistema acusatorio, ni en un sistema de instrucción, esto sería un proceso, sería una medida no cuestionable, ¿no? Entonces, acá lo que queda la gran duda, y por eso hago el hincapié en la falla de la técnica legislativa, que a su vez genera interpretaciones como las que venimos escuchando, ¿no? Claro. Que tienen que ver con la libertad de expresión y demás, porque ese es un tema aparte, la amplitud que se le ha dado a una fiscalía que va a superponer actividades con los otros fiscales. Para darte un ejemplo, en este artículo se establece que este fiscal podría tener competencia en materias de injurias y calumnias, ¿no? Sí. Bueno, las injurias y calumnias están reservadas para el fiscal de correccional, y acá claramente esto es un fiscal de instrucción, o sea, no tendría competencia tampoco. Otra falla de técnica legislativa. Es decir, acá me parece que hubo, por eso lamentamos mucho que no nos hayan convocado. Para darte un paralelismo, la Fiscalía de Ciberdelitos que dirige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la dirige la doctora Dupuy, es una fiscalía que tiene competencia para los delitos típicamente informáticos, que son básicamente 4 o 5, que son
abuso sexual infantil, o MASI como se los conoce, Sí. grooming, que es el adulto que se hace pasar por un menor para obtener vínculos de ese tipo con menores, y el acceso remoto, cuando básicamente es el hackeo de cuentas, todo lo que tiene que ver con el robo de identidades y todo lo que tiene que ver con típicamente. Acá se está creando una fiscalía que no solo va a actuar sobre esos delitos, sino que además invadiría las mismas funciones que tienen hoy otros fiscales. No nos olvidemos que en la primera circunscripción tenemos 5 fiscalías. Sí. Entonces, si tuviera que resumir esto, diría que 2 fallas, por lo menos desde el punto de vista del Colegio de Abogados, ¿no? Primero, una falla de técnica legislativa que entendemos grave, porque todos estamos de acuerdo de que la tendencia a los ciberdelitos es una cuestión que hay que abordar desde el Estado de Derecho, pero me parece que faltó la amplitud de debate con todos los sectores, porque tampoco solo deberían haber estado los abogados, sino que también los funcionarios judiciales, que yo creo que ningún funcionario judicial que esté leyendo este proyecto va a pasar inadvertido estos aspectos que yo menciono. Por ejemplo, la parte de la competencia federal tampoco es correcta la técnica legislativa, ¿no? Porque se le da posibilidad de intervenir en procesos que tienen que ver con trata de personas, por ejemplo, tráfico de armas, terrorismo, narcotráfico, son todas competencias federales. Si bien existe mucha interconexión entre las investigaciones, porque ¿qué ocurre? Cuando uno está investigando un homicidio o algún tipo de delito, puede que se tope con que además se encuentre trata, además encuentre, que es el caso reciente del caso Loan, ¿no? Arranca como una cuestión provincial y termina siendo federal. Claro. Pero nunca la inversa. Si yo de entrada sé que es una actividad que es federal, no puedo involucrar una competencia provincial ahí. Lo que ocurre es a la inversa, por eso que hay otro error de técnica legislativa. Si durante la investigación el fiscal en ciberdelito advirtiera que hay un elemento probatorio que podría servir a la justicia federal para su propia competencia, toma intervención a los fines de preservar la prueba. No es lo que se legisló aquí. Claro. Entonces, como habrás visto, como estarás viendo un poco, estos son los análisis iniciales, ¿no? Porque tampoco hemos tenido el tiempo para evaluarlos, pero lo que podemos decir es que la parte de la Fiscalía, desde mi punto de vista y desde los abogados, tienen fallas de técnicas legislativas que llevan a considerar de que va a haber una inconstitucionalidad de estos artículos que seguramente, si son aplicados al menos en la forma en que está legislado, van a generar más nulidades y más cuestionamientos que soluciones. Y ahí volvemos al principio de la discusión. Claro, o sea la que técnica legislativa importa, sí, por supuesto, porque cuando uno genera una herramienta que tiene que estar a disposición de la sociedad, si lo hace de manera inaudita y sin la amplitud del debate necesario, genera este tipo de situaciones. Entonces, ahora yo creo que los jueces de instrucción y esta fiscalía van a tener que sentarse a debatir cómo van a aplicar. Un secuestro dispuesto por un fiscal sin intervención del juez es nulo de nulidad absoluta y afecta a todos y cada uno de los derechos del debido proceso y la garantía del derecho de defensa de la contraparte. Entonces, no podría el fiscal hacerlo sin intervención, ni en un sistema como el nuestro, ni en un sistema acusatorio. Entonces, así claramente, que básicamente un poco, nosotros volvemos, te vuelvo a reiterar que lamentamos profundamente que instituciones como el Poder Legislativo y la Comisión Legislativa no nos haya convocado para advertir estos efectos. Yo creo que este proyecto, con una técnica legislativa adecuada, no hubiera generado el debate y la trascendencia política que tiene, porque también no debemos ser conscientes de que esto también genera un debate político que trasciende lo estrictamente técnico, ¿no? Nosotros nos corresponde emitir una opinión técnica. Entonces, que se puede dotar a la provincia de modernidad en cuanto a la herramienta que necesitan los magistrados. También se podría haber creado la Fiscalía de Ciberdelitos, pero de una manera adecuada. Si usted observa el proyecto, Tony, cuando advertía el proyecto, a la hora del juez de disponer todas las medidas que tiene que hacer en el marco de ciberdelincuencia, se le exigen un montón de recaudos
que tienen que ver con que esté debidamente fundado, que son de carácter excepcional, que tienen que estar limitadas en el tiempo, eso se adecúa a los estándares judiciales. Ahora, cuando uno ve las facultades otorgadas al fiscal no se le exige ni temporalidad, ni justificación, ni que tampoco es una medida de última urgencia, simplemente cuanto la premura del caso lo requiera, dice la norma. Bueno, eso no reúne los estándares constitucionales que son requeridos para este tipo de medidas, ¿sí? Claro. O sea ahora, que también llevémoslos a otro plano. Sí, para sí. redondear solamente este tema. Así que los artículos 5, 6 y 7, por lo menos, a consideración de ustedes, reviste claramente un aspecto inconstitucional, una cuestión inconstitucional a ser planteado. Exactamente, exactamente. Como resumen podríamos decir que el 5, 6 y 7, sí. Además de tener la cuestión de la competencia federal no muy bien redactada, por eso digo que la técnica legislativa me parece que es lo que faltó, y justamente esos detalles, porque los intérpretes de finales de una norma son los magistrados y los abogados que interactúan dentro del sistema. Entonces, me parece importante. Por darte un ejemplo de lo que tiene que ver con la técnica legislativa, uno no puede legislar, por ejemplo, en materia de calumnias e injurias. Sí. Son delitos que tienen penas de multa. Entonces, la gravedad de la medida judicial, como puede implicar un secuestro, tiene que ir en un equilibrio y una razonabilidad con el bien jurídico tutelado. Si yo tengo un delito que tiene una pena de multa, me parece absolutamente desproporcionado que se gasten recursos del Estado afectando derechos de terceros para secuestrar un teléfono en un caso de injuria que como mucho tiene una multa de 50.000 pesos. Claro. Entonces, tiene que ver, todos estos delitos, esto es algo que se está empezando a debatir en todos lados. Mendoza recientemente ha aprobado un sistema similar, no a través de una fiscalía especializada, pero tiene que ver con bienes jurídicos muy preciados, como es el caso de los menores de edad y todo lo que tiene que ver con la preservación de su desarrollo sexual, ¿no? Bien. Entonces, cuando hablamos de menores y hablamos de tráfico y de abuso infantil, las garantías constitucionales tienen otro rigor de funcionamiento. Ahora, cuanto más bajo es la pena y el bien jurídico empieza a ser de menos valor en términos de pena, es como que acá estamos aplicando herramientas para delitos graves en delitos sencillos, y ahí es donde viene la perspicacia política, de donde empieza a hacer ruido este proyecto, y me parece que eso, vuelvo al principio, tiene que ver con la técnica legislativa. Claro. Bien. Este fiscal jamás podría intervenir en calumnias e injurias, porque eso está reservado a los fiscales correccionales. Sí. Entonces, bueno, espero con la prontitud de esto, de que apenas lo pudimos evaluar durante un par de horas, hayamos sido suficientemente claros. Ha sido muy amable, como siempre, y sí, muy oportuna la charla y sobre todo las observaciones que todavía está en pleno debate. Un gran saludo, Antonio López Forastire, presidente del Colegio de Abogados, un gusto siempre charlar. Gusto, gracias por la invitación. Muy amable. Bueno, allí lo teníamos entonces, la posición clara, contundente del Colegio de Abogados de la provincia de Misiones sobre la norma que acaba de aprobarse aquí en la provincia de Misiones y ya ha considerado por lo menos 3 artículos que tienen carácter de inconstitucional, los artículos 5, 6 y 7, que en un rato, si les parece, vamos a seguir repasando. Antonio Villalba está presentando RX, Realidad Mixta, para ver todo lo que está pasando. Radio App, las 24 horas. Envía tu audio WhatsApp al 3764-210461. Radio App, Rivadavia Posadas. Gran baile.